Empiezo a hablar en lengua esta segunda vez, la espalda de la persona literalmente empezó a moverse y algo se le veía en la espalda que se le estaba subiendo. Shalom familia, Dios le bendiga. Sea más que bienvenido a este su canal Isaac Merán Oficial. Hoy estamos en un nuevo espacio y creemos que lo que hoy vamos a compartir con ustedes va a bendecir su vida de una manera especial. Así que desde ahora te recomiendo que vayas compartiendo con otro, porque en un momento esto se puede poner serio. Y hoy queremos compartir con ustedes algo que el Señor hace un tiempo trató conmigo y plantó en mi espíritu para que hoy específicamente yo pueda compartirlo con ustedes. Y lo que vamos a hablar hoy es acerca del por qué los demonios no quieren que tú ores en lengua. El por qué los demonios no quieren que tú utilices el don de lengua que Dios ha puesto en tus manos. Y hay 3 motivos por los cuales los demonios no quieren que tú utilices el don de lengua. Así que quédate hasta el final, porque esto va a bendecir tu vida de una manera especial. El primer motivo por lo cual los demonios no quieren que tú hables en lenguas es porque la Biblia dice que el que habla lengua habla misterios con Dios. Hay un género de lengua específicamente que mientras tú hablas en ese tipo de lengua, los demonios no pueden interpretar lo que tú estás hablando con Dios. Entonces cuando tú hablas esa lengua que los demonios no entienden, los demonios se turban porque quisieran saber lo que tú estás hablando, sin embargo no se les es revelado lo que tú estás hablando con Dios. Cuando nosotros oramos en nuestro lenguaje natural, es posible que los demonios puedan ver lo que estamos hablando con Dios y puedan trabajar y preparar trabajos en contra de lo que le estamos pidiendo a Dios en oración. Pero cuando estamos hablando en lengua, por más que ellos vean lo que estamos haciendo, por más que ellos vean que estamos orando, no van a poder entender los misterios que estamos hablando con Dios. Porque el que habla lengua, habla misterios con Dios y solamente Dios entiende lo que se está hablando. Entonces, el primer motivo por lo cual los demonios no quieren que tú hables en lenguas es porque cuando hablas en lenguas, habla misterios con Dios y ellos no pueden entender lo que estás hablando. El segundo motivo por lo cual los demonios no quieren que tú utilices el don de lenguas es porque la Biblia dice que el que habla lengua se edifica a sí mismo. O sea, en pocas palabras, que cuando tú estás hablando en lengua, tú te estás recargando a sí mismo. Y eso es algo que los demonios le turba y le molesta, porque muchas veces ellos te están atacando tu vida. Y muchas veces llegan ciertos momentos que nos debilitan nuestra vida espiritual. Pero cuando ese momento de debilidad llega y nosotros empezamos a orar en lengua y a hablar en lengua, empezamos a recargarnos y a fortalecernos a sí mismos. Entonces cuando nosotros nos fortalecemos, tenemos más fuerza para poder atacar el reino de la tiniebla. Porque cuando los demonios atacan y nosotros no atacamos, no contrarrestamos esos ataques, los demonios tienen cierta ventaja en nuestras vidas. Pero cuando ellos están atacando y nosotros empezamos a hablar en lengua y nos fortalecemos, entonces derribamos todos los ataques y los planes que el enemigo levanta en contra de nosotros. Así que el segundo motivo por lo cual los demonios no quieren que tú hables en lenguas es porque cuando hablas en lenguas te edifica a sí mismo, te fortalece a sí mismo y se le hace más difícil a ellos poder derribar. El tercer motivo por lo cual los demonios no quieren que tú hables en lenguas es porque hay un género en específico que los demonios sí pueden entenderlo. Dijimos que al principio hay un género de lengua que los demonios no pueden entender porque estás hablando con Dios. Pero hay otro tipo de género de lenguas que sí los demonios pueden entenderlo. Pero si ellos entienden lo que tú estás hablando, ¿por qué no quieren que tú la hables? Hay un tipo de lengua en específico que tú te diriges directamente hacia los demonios. Le desbarata sus planes. Ellos pueden entenderlo, pero no pueden escucharlo. Ellos se tapan los oídos porque cuando tú hablas esa lengua, lo que hace es que lo atormenta y le desbarata sus planes. Recuerdo que en una ocasión estábamos en una casa y cuando estábamos en aquel hogar, una persona se desmayó. Y cuando nosotros estábamos preocupados para investigar qué era lo que tenía, intentamos cargar a aquella persona para llevarla al hospital. Pero resulta que cuando estamos cargando a aquella persona para llevarla al hospital, mi espíritu se activa y inmediatamente empiezo a hablar en lenguas. Una vez que empiezo a hablar en lenguas, la persona que se había desmayado se levantó, se sacudió y se tiró para la cama. Inmediatamente que yo vi esa reacción, yo discerní por el espíritu que no era la persona que estaba actuando, sino que inmediatamente había un demonio dentro de esa persona. Entonces cuando yo identifico esto, que veo que la persona está tirada en la cama, voy allá y me le pego. Cuando me le pego y le pongo la mano en su espalda, mi espíritu otra vez se activa y empiezo a hablar en lenguas. Cuando empiezo a hablar en lengua esta segunda vez, la espalda de la persona literalmente empezó a moverse como una curva y algo se le veía en la espalda que se le estaba subiendo.
Y cuando yo sigo hablando en lenguas, el demonio se ríe, ya se veía manifestado. Y entonces la persona empieza a vomitar en la cama. Y esto es algo que me impactó. Yo me quedé asombrado, porque ahí me pude dar cuenta que hay géneros de lenguas que son para guerra, son para pelear con demonios, son para desbaratarles los planes a las tinieblas. Por eso es que los demonios odian que tú hables en lenguas, porque hay un tipo de género que ellos no pueden entenderlo, pero hay otro género de lengua que ellos sí lo entienden, pero este género lo que hace es que lo atormenta y le desbarata sus planes. Así que habla en lenguas, ora en lenguas, porque el que habla lengua se edifica a sí mismo. El que habla lengua habla misterio para con Dios, y el que habla lengua le desbarata los planes al reino de las tinieblas. Así que ya sabes, quiero que comparta esto, porque creo que va a ser de muchísima edificación para todo aquel que lo escuche. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale like, y nos vemos hasta la próxima si el Señor lo permite. Shalom, Dios te bendiga.